Bueno, aquí estamos, hermanos queridos, para darles la bienvenida, deseándoles bendiciones del Señor, aquí dispuestos para empezar una nueva enseñanza, continuar con nuestro tema, lo que el Señor mandó a predicar, qué es lo que tenemos que predicar, qué es lo que tenemos que oír, qué es lo que tenemos que aprender. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Oramos a Dios en el nombre de Jesucristo para que nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación de su palabra y podamos entender los propósitos para el cual Él nos ha llamado. Somos su pueblo, somos su iglesia, somos instrumentos en sus manos. Como tal, nosotros debemos entender todas estas cosas. Bueno, vamos a orar al Señor y vamos a darle la gloria y la honra y a continuar. Vamos a tener este punto, permítanme, yo lo marco aquí. Correcto, vamos a ver. Exacto. Bueno, ya están conectados algunos. Vamos adelante, hermanos, y a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es viva, es eficaz, ella es la que produce cambio, transformación, renovación en nuestra vida y hace que nuestros corazones puedan ser instrumentos en sus manos. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, estamos dando, Dios mío, gloria, honor y alabanza a tu bendito nombre. Glorificamos al Padre y te glorificamos a ti, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre Dios Todopoderoso, que queremos pedirte la asistencia poderosa de tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu bondad, necesitamos, Dios mío, de tu gracia eterna, necesitamos, Dios mío, de tu poder. Necesitamos, Dios mío, Señor, de tu santa unción. Necesitamos de ti, Señor, la claridad emocional, sentimental, anímica, Dios mío, física, Dios de los cielos, Padre maravilloso, el despliegue, Dios mío, espiritual de tu palabra. Cubra a tu iglesia, Dios mío, Señor, con poder, Padre. Nos abre los sentidos del entendimiento, Dios mío, bendito Dios. Podamos, Dios mío, abrir nuestro corazón. Derrama un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo para poder comprender, Señor, cuál es la gracia y cuál es, Dios mío, Señor bendito, el propósito, Dios mío, de tu llamado, Señor. Cuáles son las, bendito Dios, inescrutables riquezas de tu gloria y podamos, Dios mío, discernir, Señor, entre lo santo y lo profano, Padre. Podamos entender, Señor bendito, que no es en vano servirte, no es en vano perseverar, no es en vano orar. No es en vano, Dios mío, Señor bendito Dios, proclamar tu gloria, Padre Dios Todopoderoso, y clamar también, Señor, por los necesitados, creyendo que tú eres fiel, Señor. Oramos con fe, confesamos tu palabra, creemos tu verdad, creemos que tú eres poderoso para desarraigar de nuestras vidas todo sicómoro, toda montaña de problemas, de conflictos, de enfermedades, todo monte, Dios mío, que se levante contra nosotros. Aleluya. Será reducido, Dios mío, a la nada, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos bendición, Señor. Pedimos, Señor, bendito Dios de los cielos, aleluya, por Gabriela, Dios mío, Señor, en España. Pedimos, Dios mío, por nuestro hermano, Señor, que sufre, Dios mío, Señor, esas secuelas del ACTV. Bendito Dios de los cielos, y que siempre, Dios mío, podamos, Señor, orar. Oramos por nuestra hermana Yolanda, oramos, Dios mío, para que, Señor, tú proveas la salida. Tú continúes, Dios mío, bendiciendo esta familia cada día más y más, Señor, y tu mano poderosa, tu gracia eterna, Dios mío, Señor, también, bendito Dios de los cielos, pueda ser, Señor. Bendito Dios de los cielos, el consuelo, la gracia y la misericordia también, Señor, por la familia Hernández, Señor, que pueda recuperarse pronto de su luto, Dios mío, que podamos, Dios mío, verlo, Dios mío, Señor, caminar, Señor, conforme a esa plenitud de tu Espíritu, conforme a esa plenitud de tu palabra, con la confianza, sabiendo que tú eres Dios bueno, que tú tienes, Dios mío, planes y propósitos con cada uno, Señor, y que, Señor, nada podemos hacer, Señor, ante tu verdad, que tenemos que aceptar tu voluntad, Señor. Pedimos, Dios mío, por cada uno de ellos, pedimos por la iglesia, pedimos por los necesitados, pedimos para que la economía fluya, por el comercio, pedimos, Dios mío, por nuestras autoridades, Señor, por nuestros gobernantes, que un espíritu de temor venga sobre ellos, un espíritu de sabiduría, Señor, para tomar decisiones.
para dictar leyes, Dios mío, Señor, que no, Señor, golpeen el pueblo, Señor, y que no estorben tu iglesia, que no estorben el culto. Oramos a ti, oh Dios de los cielos, creyendo, Señor, que tú vas a traer, Dios mío, restauración, Señor, de todas las cosas, porque así lo dice tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Proclamamos, Señor, que tú eres el Dios bendito, el Dios poderoso, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que de ellos hay, Señor. Oramos a ti en Cristo Jesús, Señor, creyendo y confiando, Señor, en tu bendita misericordia. Hoy necesitamos, Señor, una vez más, abra los cielos, Dios mío, y derrama bendición hasta que sobreabunde. Derrama un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Derrama, Dios mío, tu potencia gloriosa, tu santa unción y tu misericordia infinita. Nunca falten, Señor, sobre tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesucristo, el Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Te damos gloria, honor y alabanza, Dios mío. Bendito eres por los siglos de los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Y glorificamos tu presencia, Señor, porque tú eres fiel, eres bondadoso, eres el Dios eterno, el Padre bueno, Señor. Eres paciente para con todos nosotros, porque tú no quieres, Dios, que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos, Señor, y a entender tus caminos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, gloria a Dios. Vamos a retomar la enseñanza que traemos de orden, de forma consecutiva, de forma, no digamos sistemática, pero sí de forma continuada, viendo los principales pormenores que están en la palabra, que nos ayudan. Esto ya pues es la leche, es el ABC de la Biblia, pero tenemos que entender, porque a veces menospreciamos las pequeñeces, dice la Biblia. ¿Qué mandó el Señor a predicar? Recuerden, es que el viernes fue el último día que se habló de este tema. El sábado predicó el hermano Germán, el domingo nos tocaron los dos cultos de dos cultos diferentes de predicación, y el lunes ayer fueron preguntas y respuestas. Hoy vamos a retomar qué es lo que hay que predicar, qué es lo que un predicador debe exponer, qué es lo que el pueblo debe ser instruido, en qué debe ser instruido, en qué debe ser enseñado, cómo se discipula al pueblo, cómo es que vamos a ser verdaderos discípulos, porque dice que seré verdaderamente mis discípulos, y cómo vamos a guardar las cosas que el Señor nos mandó, si no nos las enseñan. El Señor mandó a sus discípulos, dijo: vaya y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he guardado. Hoy tengo algo muy importante que compartir con ustedes, algo que ustedes conocen, pero que vamos a recordarlo, porque a veces es necesario volver a recordar las cosas. El mismo apóstol dice que a mí no me es molesto repetir las mismas cosas, y para ustedes es más seguro. Entonces vamos a continuar y vamos a ir al capítulo 7 de Mateo. Quedamos en el capítulo 6 del afán y la ansiedad, y que eso es lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿no? A confiar en Él. Vimos la recompensa que hay por orar, la recompensa que hay por servir, la recompensa que hay por ayudar a los necesitados, que todo tiene una recompensa. Eso ya lo vimos, fue el viernes hicimos esa última enseñanza. Retomemos ahora con el capítulo 7 de Mateo. Vamos a ir al versículo 1. Y dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados. Recuerde que la Biblia viene comparando la justicia de Dios con la justicia religiosa. Era la justicia de los fariseos, por eso el Señor tanto habla aquí de ellos, y a ellos se refiere, a los escribas y los fariseos se refiere como los hipócritas, ¿no? No hagáis como los hipócritas, porque ellos aman
todas esas cosas para que sea reconocido. Ellos tienen su propia justicia, ellos buscan su propia recompensa. En ustedes no será así. Entonces ahora el capítulo 7 llega el Señor a enseñar a sus discípulos cómo es el comportamiento delante de las dificultades, de los problemas, de los que tenemos que ministrar, de los que tienen que estar con nosotros, de los que tenemos que convivir con ellos cotidianamente, digámoslo así, porque van a haber conflictos. ¿Por qué van a haber conflictos? Porque somos de diferentes regiones, somos de diferentes costumbres, educación, culturas diferentes, en fin, somos de diferentes etnias y entonces no van a haber desigualdades. El hecho de que hayan desigualdades no quiere decir que eso interfiera en la unidad. No, la variedad es la prueba más fehaciente de que se requiere la unidad para que la variedad pueda mantener unida y que todos podamos nutrirnos de las cualidades de otro y podamos ejercitarnos en apoyar a otro que de pronto no tiene esas capacidades nuestras. Esa es lo que la palabra dice. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? No juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, este versículo se emplea mucho. Yo lo he oído de diferentes formas. He oído cómo se refieren a él de diferentes formas. Nosotros mismos lo hemos usado mal muchas veces. Creo que todos de una u otra manera lo hemos usado mal. Normalmente a la gente no le gusta que le digan nada, dicen no me juzgue. En la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén, así dice la Biblia. Y dice así, y luego sigue diciendo, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medida. Con esa misma medida nos van a medir. Vamos a la primera parte de esta enseñanza. Entonces aquí tenemos que mirar cómo se escribió la palabra no juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra que dice no juzguéis o juzgar, el verbo juzgar es el verbo crino, con K, es la palabra. Nosotros estudiamos así, los que primero se conectan o nos escuchan, no se asusten por esto. La palabra 2919 es que hay un diccionario de palabras expositivas del griego y del hebreo, entonces ellos definen las palabras, el significado, y para nosotros poder aplicarlo, para poder entender mejor la Biblia. Entonces ellos las enumeran, cada palabra de la Biblia está enumerada para darle el significado. Nosotros decimos la palabra G2919, que es del griego, porque el Nuevo Testamento se escribe en griego, y esta palabra 2919 es la palabra crino, que se usa cuando se dice no juzguéis, para no ser juzgados. Entonces esa palabra crino es una palabra en la cual implica condenación, implica juicio, implica una cantidad de cosas. Dice propiamente distinguir, hacer una distinción entre lo bueno y lo malo, ¿ve? Y dice decidir mental o judicialmente. Es una decisión mental o judicial. Me voy a extender un poquito más en este punto. Se juzga, dice el Señor que no lo haga. No juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando alguien mira a una persona, escuche bien, no ha abierto su boca, no le ha dicho a nadie, no ha condenado, no ha lanzado ningún juicio de maldición ni nada, pero mira a una persona, la examina, la mira de arriba abajo, examina su conducta, su comportamiento, ¿ve? Y enseguida toma una decisión. Por ese juicio que hizo, tomó una decisión y dijo, no, esta persona es carnal, esta persona está endemoniada, esta persona no se comporta así y todo. Entonces eso es lo que el Señor dice, no juzguéis a los demás, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque lo está condenando, y el juicio que lanza sobre él es que le retira la amistad, no lo vuelve a saludar, no vuelve a acercarse a él, y eso no es lo que Dios dice. Escuche bien, porque es que aquí tenemos que aprender, porque dice
porque la mayor gente no me juzgue, usted no tiene por qué juzgarme. Sí, señor, yo sí puedo juzgar. Yo puedo juzgar y usted puede juzgar, y un cristiano debe juzgar con madurez. Bueno, vamos a mirarlo. Y dice, eso se implica una distinción y una decisión mental o judicialmente hablando, porque implica el carácter, la conducta que nosotros estamos viendo. Y luego dice, eso se traduce también como condenar o castigar. Eso es pleitear con ella. Eso es acordar, resolver y condenar a una persona. Esa palabra crino, que es lo que no debe hacerse, y es uno de los problemas más grandes que se encuentran dentro del pueblo de Dios. El juzgar, porque cuando se juzga en esta condición, ese juicio solamente le corresponde a Dios. El juicio condenatorio, el juicio que el juzgar para llevar a un juicio condenatorio en que se determina el castigo que debe dársele por un delito cometido, esa es la palabra crino. Si mi hermano peca contra mí, yo tengo que restaurarlo, tengo que acercarme a él. Bueno, eso ya lo hemos hablado. Debo restaurarlo con espíritu de mansedumbre, pero no debo juzgarlo. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 6 y le dice, si alguno viere a un hermano cometer pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, no lo juzgues. Sí, pecó, amén, pecó, y ese pecado que cometió es digno de condenación. Si se muere se va al infierno, si no se arrepiente le va a ir mal, y todo eso. Pero eso no nos corresponde a nosotros declararlo, porque nosotros no somos jueces, somos un miembro de un mismo cuerpo. Y entonces dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces cuando nosotros hacemos eso, esto es una ley espiritual, y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, con el juicio y con la medida que tú mides, te van a medir. Cuando tú cometas un pecado, mi hermano, una falta, una falla, entonces te van a decir lo mismo. Te van a juzgar lo mismo, pero sin misericordia, te van a juzgar sin justo juicio. Bueno, y dice aquí, es determinar, es diferenciar, es hacer justicia, es ser un juez, que se traduce también como juzgar. Esa palabra crino, no se lo olvide, con K, crino. Entonces no juzguéis. Ahí dice no crino a los demás. Eso es lo que dice. Ahora, vamos a mirar nosotros un verso en Juan capítulo 12, versos 47 y 48, para que nos demos cuenta, podamos hacerle una aplicación, tengamos una referencia, podamos entender mejor lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir, qué es lo que no podemos juzgar. Porque con ese cuentico de que no me juzgue, entonces a nadie se le puede decir nada, a nadie se puede corregir, a nadie se puede disciplinar, a nadie se le puede pues parar los bríos, porque entonces ya resultamos debiéndole. Y eso tenemos que entenderlo. Vamos al versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. O sea, yo no le hago un juicio de condenación, yo no lo crino. Esa palabra, crino, yo no lo juzgo. Ve, dice, porque no he venido a juzgar, yo no he venido a condenar al mundo, no vengo a lanzar juicio, yo no he venido a decirle, usted hizo mal y se va al infierno. ¿Se da cuenta la diferencia que hay? Que tenemos que escudriñar las escrituras para tener una buena referencia. Dice, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, de tal manera que el juicio de condenación que hacen muchas personas no salva a nadie.
lo lleva a la condenación, no salva porque la persona no es restaurada. Si vosotros sorprendieres a algún hermano en alguna falta, si sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Cuando uno lo juzga y lo condena, uno ya no se ocupa de él, ya está condenado, ya está en condenación, ya se fue al infierno, ya no sirve para nada, no puedo contar con él. Eso sucede en la iglesia del Señor, entre su cuerpo, entre sus miembros, que se desechan las personas. Se enoja alguien con otra persona y entonces empieza el juicio, empieza el juzgamiento. De pronto la persona que lo juzga cuenta mal las cosas, se gana la simpatía de otros, tiene su rosquita y entonces allí la otra persona no puede volver a levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque fue condenado por algo que de pronto él hizo y no tuvo la culpa, fue una falla involuntaria. Bueno, lo hizo, sí, y tuvo la culpa, pero él tiene derecho a ser perdonado porque el Señor dijo, si habéis pecado, un abogado tenéis para con el Padre, al Señor, que es el que lo va a juzgar. Entonces nosotros no debemos juzgar para condenar a nadie. Eso dijo el Señor. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Pues que no se juzgue para condenar. Esto se ha promovido mucho en el pueblo de Dios. Entonces tienen un montón, hermano, de predicadores, pastores, hombres que han dedicado su vida a servir. Los tienen ahí en la palestra, los tienen ahí en la bolsa de desechos. Ya son herejes, ya son falsos profetas, los han tildado de una cosa y de otra, porque de pronto se equivocaron, cometieron un error, se equivocaron en una apreciación que de pronto no implica para salvación en muchas cosas, en su conducta, cometió un pecado, cayó, lo que sea. Eso no es lo que dice la Biblia, que tenemos que restaurar con espíritu de mansedumbre. No tenemos que destruir la obra del Señor. El que destruyere este templo, y el templo somos nosotros, nuestro cuerpo, pero también en la iglesia, Dios le destruirá a él, ahí sí hay juicio. Bueno, entonces vamos a ir alternando y dándole de parte y parte para que usted entienda. El que me rechaza, dice el verso 48, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿El pastor? No. ¿El hermano ungido? No. ¿Tiene quien lo juzgue? ¿El padre? No. Mire, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando uno ve estas cosas, hermano, dice uno, Señor, yo francamente, yo sé que hay mucha palabra que leer. Yo eso lo he leído varias veces, he leído no sé cuántas veces la Biblia, dirá usted. Y digo yo, pero yo no había tenido en cuenta esto, Señor. Entonces, el juicio para condenación, lo que condena es la palabra. Por eso Jesucristo es el verbo, es la palabra, es el que nos va a juzgar a todos. Juicio para condenación o salvación es esto. Bueno, ahora miremoslo antes de seguir con el texto. Hay otra palabra que se usa, que es la que nosotros podemos hacer. Luego uno no puede juzgar, hermano. No dice la Biblia que juzgue con justo juicio. Amén. Amén. Y no tengo ese texto, pero creo que está por aquí mismo, está en Juan 12, creo que es así. Bueno, a ver si me encuentran ese versículo. Ahora seguimos. Bueno, ahora miremos este otro verso. Vamos a mirar la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, que también es otro término, otra palabra, otro vocablo que causa división en la iglesia. Que unos se van por un lado, otros se van para otro lado. Yo no soy el más erudito, yo no soy el más conocedor. Estoy tratando de entender juntamente con ustedes cada parte de estas. Dice, escuche bien, versículo 11, porque ¿quién de los hombres, capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, tomen sus notas, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre adámico, el hombre sin Cristo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Ahí esa palabra entender es anacrino, una es crino, esta es anacrino. No las puede entender, no las puede juzgar, no las puede discernir. Dice, no las puede entender, porque se han de discernir de anacrinos espiritualmente. Entonces se usa la palabra crino para hacer juicio de salvación o condenación, y anacrino para decir juicio, juzgar. Ya le voy a decir que la palabra es la palabra 350 del griego, y quiere decir escudriñar. Se traduce literalmente como escudriñar, y es investigar, es interrogar, es determinar, es preguntar, es discernir, separar para poder ver el contenido. Por ejemplo, cuando le hacen una autopsia a una persona, le van a decir, esto es COVID-19. Un momentico, ¿quién le dijo? No, porque tenía los síntomas y tenía toda la cosa. Mire que hasta en esto hay que aplicarlo. Y le dicen, no, la única manera de saber es haciéndole una autopsia. No, porque es que él tuvo problemas respiratorios. No, cuando van a hacer la autopsia le dicen, no, esta persona no sufrió ninguna de las sintomatologías que presentan esa plaga, esa enfermedad, esa peste. Este tipo se murió porque sencillamente tuvo un paro respiratorio, tuvo bueno, cualquier problema, que no quiero ni sé ni quiero saber de enfermedades, un infarto, un derrame cerebral, lo que sea. Entonces ya como ahora la moda todo es COVID-19, entonces así mismo espiritualmente, entonces todo no es lo que uno piense, lo que vea por los sentidos, pero entiéndalo. El hombre, dice aquí, voy a seguir leyendo, nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está dentro del hombre. Y nadie conoce las cosas del Espíritu de Dios sino el Espíritu que proviene de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo para juzgar las cosas como el mundo las juzga, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que nosotros sepamos lo que Él nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? Muchas cosas, entre eso es una familia espiritual, entre eso es el perdón, la misericordia, el amor, la fe, entre eso la vida eterna, y que todos tenemos y dependemos de todos, somos un cuerpo y no podemos matar el cuerpo de Cristo y pretender que un solo miembro que quede vivo con eso es suficiente, ¿no? Porque entonces ¿cómo se va a hacer la obra del Señor? Todo esto hay que analizarlo. Entonces dice aquí, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, se han de anacrinos espiritualmente. Entonces, anacrinos es un discernimiento espiritual. Es coger y descomponer todas las cosas, como al muertito, cuando lo van a mirar, entonces abren el corazón, le abren allá, yo no sé qué tantas cosas le mirarán, y lo abren y examinan cada órgano y dicen, este órgano fue el que falló, porque aquí había una arteria tapada, porque aquí hubo una causa diferente a la que le están diagnosticando la muerte. Entonces, ahí no es juzgar para condenación, sino es juzgar en el sentido de examinar para no dejarnos engañar, para poder comprender las cosas, para poder comprender por qué se hacen las cosas. Ejemplo, si un hermano cristiano lleva mucho tiempo en la iglesia y tiene un conflicto emocional, espiritual, casi siempre decimos, no, es que ese no ha nacido de nuevo.
ya lo condenamos, ya lo juzgamos. No, no, es que lo que pasa es que ese está endemoniado, ese no ha nacido de nuevo, ese no se ha arrepentido. Pero ¿por qué no cogemos la Biblia espiritualmente? Hay que examinarlo espiritualmente. Y cogemos y miramos su carácter de forma espiritual y decimos, no, esta persona lo que tiene es un problema, tiene un complejo, tiene una debilidad, es sensible a esto le ha ocurrido cada que suceden estas cosas, él se desanima, cada que sucede esto, él no se ha fortalecido, es una persona débil, es una persona que... Entonces, si no lo juzgamos, sino que lo ayudamos, como dicen Gálatas, lo restauramos, siendo nosotros espirituales, entonces nosotros podemos discernir por el Espíritu. Nadie conoce las cosas del espíritu del hombre sino el mismo del hombre, sino el mismo espíritu del hombre. Y nadie conoce las cosas de Dios. El único que conoce todas las cosas del hombre es Dios. Y como Dios conoce las cosas del hombre y el Espíritu conoce las cosas de Dios y el Espíritu es el que nos revela, entonces el Espíritu Santo nos puede revelar cuál es la condición de dificultad, de problema, de impedimento que tiene esa persona y nosotros vamos a poder ayudarle. Pero no se hace así. No se hace así. Todo el mundo, por no decir todos nosotros, digamos, echemos la culpa al mundo, juzga a su amaño y juzga con su propia mente, juzga con su propio corazón, pero aquí dice que hay que discernirlo espiritualmente. Ahora mire, verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Usted no me puede juzgar a mí porque yo soy espiritual. Sí me puede juzgar. Solamente que él sí puede discernir qué es lo que me pase a mí o a usted. Si nosotros somos espirituales, pues ya las características normales de una persona espiritual, no quiere decir que no cometamos fallas, por favor. Vamos a cometerla porque perfecto no hay sino uno solo, que es el Señor. Vamos a leer esa versión bíblica en otras traducciones. Y dijimos que era primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Vamos a buscarlo. Versículo 15. El espiritual anacrino, dice aquí. Bueno, vamos a comparar esta versión y nos damos cuenta. Dice, una versión aquí, la versión Bower Cantera, dice, en cambio el espiritual todo lo discierne, mas él de nadie es discernido. O sea, nadie puede comprender lo espiritual de él porque no es carnal. Está hablando de dos tipos de personas. Dice, el hombre espiritual, dice, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. El espiritual juzga todas las cosas. Lo que hizo el natural, yo lo juzgo. Yo digo, mire, esa persona, mire, tan joven, entregada a las drogas, no sabe que está destruyendo su vida. Por favor, esta persona no conoce el amor de Dios, no podemos ser indiferentes con él, es un alma que se puede rescatar. Estoy entendiendo lo espiritual. Yo no lo estoy diciendo, se va a ir al infierno por drogadicto, se va a ir al infierno por vagabundo, se va a ir al infierno. No, eso no, y eso se hace mucho. Entonces, esto hay que aclararlo aquí. Estamos viendo qué fue lo que mandó el Señor. ¿El Señor nos mandó a juzgar? No. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo les he mandado. Entonces el Señor aquí nos manda no juzgar a nadie. Ahora miremoslo aquí en otra versión. La versión Castilian dice, por el contrario, el hombre dotado de espíritu puede examinar todas las cosas, mientras que él no puede ser examinado por nadie. ¿Quién va a juzgar uno espiritual? Pues otro espiritual que acomode lo espiritual a lo espiritual. Por eso cuando usted tiene un conflicto, por favor, no vaya donde los impíos, no vaya donde los inconversos, no vaya donde los carnales, vaya donde una persona espiritual que entienda por el Espíritu, que el mismo Espíritu le revele, que tenga discernimiento. Por eso ese es un don, discernimiento de espíritus, para no dejarnos engañar, para poder aclararnos las cosas. Entonces uno coge la situación que le está pasando al hombre,
a la persona y uno la desglosa, la abre, la examina, la separa para examinar cada cosa, a ver dónde está el problema. El problema puede estar en su mente, puede estar en una atadura a causa del rechazo, a causa del maltrato de su infancia, a causa de una violación, a causa de un abuso de cualquier índole que haya sido, a causa del rechazo de sus padres, de la frustración de no haber podido estudiar lo que él quería, de la frustración de tener que padecer necesidades de ser maltratado. Entonces todo eso produce un efecto. Todo eso produce un efecto que nosotros no podemos todo echarlo entre un costal y botarlo. Es decir, no, esto ya no sirve para nada. No, señor. Entonces, miremos otra versión. Bueno, ya creo que es suficiente con esto. Dice la Biblia latinoamericana, en cambio el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. Creo que queda, dice aquí está, empero, versión RB 1862, empero el espiritual examina ciertamente todas las cosas, mas él de nadie es examinado. Entonces, ese es anacrino, examinar. ¿Ve? Hay gente que no ha entendido esto. Pues no está entendido porque no se les enseña. Pero volvamos más al texto. Miremos a ver. El juzgar para salvación o condenación le corresponde solamente a Cristo Jesús. Escuche bien. Nunca condene a nadie. Nunca lo juzgue, nunca se ponga a mirar el pecado y bueno, es que yo sé que eso es pecado, lo que yo ya lo discerní, es pecado, ya yo lo desglosé, yo miré de dónde nació el pecado y cómo vino el pecado y cómo se formó en él y cómo él no quiere soltarlo. Está bien, vamos a suponer que usted es muy hábil para eso, o que yo soy muy hábil para eso, pero escuche lo que dice aquí en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Creo que ahí ya acabamos de estudiar esta parte también cuando vimos la batalla de la fe. Entonces mire lo que dice el capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él va a hacer un juicio crino. Entonces lo que dice, no juzguéis a los demás, ese juzgar crino, eso le corresponde únicamente al Señor. ¿Quién juzgará? Cristo, que fue el que murió. Pero luego me dice que yo puedo juzgar. O sea, yo puedo examinar las cosas, pero para darles una solución, para no dejarme contaminar, para no dejarme arrastrar, y también para ayudar a si se puede, y si se dejan, y si hay forma de ayudar a los demás. Bueno, por ahí otra palabra. Miremos Hebreos 10:30. Para que usted se dé cuenta lo que es el juicio de Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Miremoslo por aquí. Dice, el que viola la ley de Moisés, por versículo 28, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, o yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El Señor va a juzgar a su pueblo y dice, usted sí, usted no. Usted va para aquí y usted viene para acá. Eso es lo que nosotros no podemos hacer, mis hermanos amados. Eso es lo que tenemos que corregir. Ese es uno de las grandes brechas, grietas que tiene la iglesia. Estás juzgándolo todo y juzgando a todo el mundo, y no se entrenan en lo espiritual para poder discernir, y como no hay discernimiento, nadie puede exhortar, nadie puede dar un consejo, siempre nos vamos a equivocar en esa área, hermano, es muy delicado. Bueno, miremos otro verso que tiene que ver, dice, a ver, primera carta de Pedro, capítulo 4, estamos hablando de eso, ¿no? Escúchalo bien.
Dice, basta ya el tiempo, versículos 3 y 4, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece, a los gentiles, a los que no se han convertido, a esto les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución o de división y nos ultrajan. Nos tratan mal porque no nos vamos con ellos a la borrachera, a la parranda y toda esa cuestión. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, hermano. Ellos le tienen que dar cuenta a Dios, no a usted, ni a mí, ni al pastor, ni al hermanito metiche. Ellos le tienen que dar cuenta a Dios. Nosotros podemos juzgar en el sentido de examinar su conducta, examinar su problema, ver cómo se origina, qué matices tiene, qué problemas que traen esas cosas, y ayudar o apartarnos para que no nos contamine a nosotros, porque también para eso es el discernimiento, para separarnos para Dios. Bueno, hay otra palabra. Entonces tenemos crino, anacrino, y hay otra palabra que es diacrino, que es separar completamente, que es retirarse de o por implicación, es oponerse, discriminando. Por ejemplo, dice Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, dice, he sido informado que hay tal fornicación entre ustedes que entre los gentiles se nombra, tanto que alguno tiene la mujer de su padre o la madrastra, pues. Y decía, ustedes están envanecidos, no deberían más bien apartarse, ya usa diacrino, no deberían más bien separarse de él, no disciernen, no entienden que un poco de levadura leuda toda la masa, no se dan cuenta que no tienen discernimiento, no tienen todos los dones, no, ningún don le hace falta, no hay ninguno que ponga a que ejercite el discernimiento, que le dé participación al Espíritu, porque recuerde que la carta de los Corintios es bien delicada, y dice Pablo que a ellos no les falta nada en ningún don. Entonces, dentro de los dones está el discernimiento de espíritus. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los dones espirituales? En este caso, en el caso Corinto, ¿dónde estaban los que tenían el don de discernimiento? ¿Por qué no dieron una solución? Porque es que Dios me hace entender las cosas a mí, no para que yo me las conozca y para guardármelas, sino porque los dones son puestos para beneficio del cuerpo. ¿Y en qué se está beneficiando el cuerpo si yo me quedo callado y no digo nada y entiendo lo espiritual y no me acerco a la persona, le digo, mire, usted está actuando de esta forma, no haga eso porque le va a traer estas consecuencias, mire que usted tiene esto y esto y esto, busque de Dios, y etcétera? Entonces, esa diacrino es tomar una decisión. Por eso Pablo dice, mire, más bien yo le voy a aconsejar. Mire lo que es el carácter de la persona que es espiritual. Que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, fuere avaro, fuere idólatra, fuere mentiroso, con el tal de aún comáis, hombre. Ese es un consejo que nos da Dios de un apóstol que pudo discernir, a pesar de que no estaba con ellos, pero le cuentan cómo es el rollo, cómo es el problema. Y entonces dicen, más bien sepárense de ellos. Bueno, vamos a hablar de otra palabra que se usa para, esta palabra se deriva de crino. Crino es el juicio con que da Dios. Esa palabra, la palabra crino, es juzgar para condenación o para salvación. Esta palabra crisis con K es una palabra que se traduce como juicio, solamente juicio. Vamos a ver Santiago capítulo 2, que también aquí se falla mucho en esta parte, mi hermano querido. Y a eso venimos aquí. ¿Qué es lo que mandó el Señor?
a los discípulos, hagan discípulos enseñándoles. ¿Qué estamos haciendo aquí? Enseñándoles todo lo que el Señor nos ha mandado. Estamos aprendiendo cada día. Bueno, mirémoslo así. Leamos un poquito largo, porque yo sé que ustedes lo han leído, pero algunos de pronto no, algunos no tienen Biblia, algunos quitarle la tentación de dicen para otro face, entonces más bien yo les leo aquí. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces tiene juicios porque piensa mal, porque su mente no está transformada, no está alineada con la palabra, porque no tiene discernimiento. Eso se hace mucho, a diario, en todas las congregaciones, no hay ninguna que se escape de esto, en que se menosprecia a la gente que se clasifica los creyentes por la ropa, por la juventud, por el color de la piel, por la edad, por todo se discrimina, se juzga. No, ese cucho, ese viejo que va a ser capaz, esa muchacha brincona que no le pone juicio, que no sé qué, esa coqueta, porque sencillamente no le agrada, porque sencillamente de pronto proyecta cosas que pudieron estar en él y las está viendo en otro, en vez de ayudarle a solucionar, porque no es espiritual, pasa eso. El apóstol Pablo dice, vosotros si sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Entonces aquí luego sigue diciendo, cuando se hacen acepción de personas, se hace distinción entre uno y otro, somos jueces con malos pensamientos. Imagínense un juez malo, que piense mal, que se deje llevar por las apariencias, que no vaya a las pruebas que le presentan, que no pida pruebas, sino que sencillamente lo miró y dijo, si tiene cara de ladrón, mételo en la cárcel de una vez. Eso dice el Señor. Y dice, hermanos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces las personas pobres en las iglesias se discriminan porque no ofrendan grandemente, porque no diezman con mucha pompa, no tocan trompeta cuando hacen algo, no tienen ropa espléndida, usan sus vestidos normalitos, humildes allí, aman a Dios. A veces eso impide que ellos participen del ministerio porque no los dejamos acercar. Dije dejamos, porque pedimos que se acerquen, porque los consideramos que son de baja clase, tenemos cristianos de primera, de segunda, de tercera, cuarta y quinta clase, de estratos, estratificamos la iglesia. ¿Cómo seríamos nosotros? A jueces con malos pensamientos. Y no nos damos cuenta que ese hombre o esa mujer, ese joven, ese anciano, de escasos recursos económicos, tiene más fe a veces que el mismo pastor, porque es más humilde, porque depende de Dios. Le toca orar por el desayuno, por el almuerzo y por la comida. Le toca pedirle a Dios para pagar los servicios, que depende de Dios para pagar el arrendo, y depende de Dios para todo lo que necesita. Si necesita transportarse, tiene que clamar a Dios para que le dé el pasaje. Y lo consigue y lo da. En cambio el otro, que tiene su buena comodidades, pues sencillamente mete la mano en el bolsillo y no necesita fe, necesita orar para hacer tal o cual cosa. Y ahí estaríamos juzgando mal. Y luego dice que Dios los escogió para que sean ricos en fe. Qué bueno tener una gente rica en fe, porque es que la fe es más preciosa que el oro. Qué bueno tener gente rica en fe y no gente presumida, gente engreída,
gente que confía en sus propias fuerzas, sus propios recursos. ¿Mm? Entonces dice, llegamos al versículo 13, dice, porque juicio, crisis, la palabra juicio, crisis, juicio de condenación. Crisis sin misericordia será con todo aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que nosotros catalogamos mal a una persona por su apariencia, por su vocabulario. De pronto una persona de vocabulario grotesco, es ordinario, no sabe manejar ni sabe controlar la lengua de pronto, pero no quiere decir que no pueda aprender. Tenemos que enseñarle, tiene que aprender con nosotros. Somos un miembro de un solo cuerpo. Esto es lo que hay que analizar, hay que detallar y hay que enseñar. Entonces, aquí tenemos esas 4 palabras: crino, anacrino, diacrino y crisis, que tiene que ver con eso. ¿Qué mandó el Señor? Que usted no puede juzgar a nadie puede condenar, porque todos estamos en la mano de Dios y todos tenemos esperanza en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos fue dado sin medida y va a actuar en nosotros dependiendo también de la medida de fe y de cuánto abramos nuestro corazón para Él. Bueno, entonces aquí seguimos con el texto del capítulo 7 de Mateo. Creo que vamos quedando claros en este punto. Escuchen ahora, nos va a explicar bien. Repito, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Eso ya está analizado. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Quiere decir que muchas veces nosotros vemos errores porque tenemos una viga en el ojo. Estamos buscándole pajitas a los demás, tratando de solucionar los problemas hasta lo más mínimos a los demás, cuando nosotros tenemos tremendos conflictos, problemas que no hemos logrado definir, ni desarrollar, ni siquiera echar fuera. Y dice que eso es hipocresía. Quiere decir que primero nosotros tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que buscar de Dios antes de decirle a una persona que por qué no ora, antes de juzgar a otro porque no pudo estar en una oración, porque llegó tarde, porque antes de eso nosotros debemos ser personas que hemos vencido esa pereza, esa debilidad y que ahora nos deleitamos en oración. Ahora oramos y ahora tenemos el discernimiento, tenemos el espíritu, el nivel espiritual para poder exhortar a otro, decirle: usted, mi hermano querido, necesita comprometerse más con el Señor, orar. Pero ¿cómo yo le voy a decir a otro que ore cuando yo no oro? Y a unos pastores, ¿cómo un pastor puede exigirle oración a su iglesia cuando él no se para al frente y dice: vengan para acá, vamos a orar por este problema? Sino que todos se lo dejamos a los guerreros de oración, a la guerra espiritual, a los intercesores. Aquí dice así: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os las pisoteen y os despedacen. Esas personas así no aceptan reprensión. Una persona que tenga una viga en un ojo no acepta, porque él no ve bien, él no ve correctamente las cosas. Cuando él juzga a los demás, está bien. Él no tiene misericordia, él lo empaqueta de una vez para el infierno. Pero cuando vamos contra ellos y los confrontamos con la palabra, entonces les quedamos debiendo. Entonces, estas personas no aceptan represión. ¿Por qué? Porque tienen una viga, tienen una forma de mirar diferente.
Ellos miran con mucha dificultad, no tienen capacidad espiritual, no disciernen, no ven claramente las cosas como la ve una persona espiritual. Entonces se devuelven y pisotean las perlas, la palabra, la blasfeman, el ministerio, la conducta, el hermano, todo se lo llevan por delante. Y esa es la causa de mayor conflicto en la mayoría de congregaciones. Yo sé que usted está diciendo amén. Vamos a ir al verso 7. ¿Qué mandó el Señor? ¿Qué mandó el Señor? Hacer discípulos y enseñarles todas las cosas que Él nos mandó. Capítulo 7, verso 7. La oración y la regla de oro. Tiene un título ahí, los títulos fueron puestos para ubicarnos, para aclararnos un poquitico más el pasaje. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿cómo es la oración? Tiene que pedir, tiene que buscar y tiene que llamar. Creo que eso ya lo hemos hablado bastante y no nos da el tiempo para hacer más explicaciones aquí. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Está diciendo, tiene que intensificar su vida de oración. No se conforme solamente con pedir. Busque las cosas que necesita. Usted está pidiendo a Dios algo. Busque la palabra, busque el rostro de Dios en oración, pero busque en la palabra qué cosas tiene que hacer o qué tiene que dejar de hacer que están estorbando, que le están impidiendo recibir de Dios. No solamente pedir y se lo da. Por ejemplo, Santiago dice en el capítulo 4, pedid y pedid mal para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, aquí dice, y llamad y se os abrirá. Hay momentos que nosotros tendremos que ir a tocar la puerta. En el momento de angustia, en el momento de necesidad, no podemos tener el mismo nivel, por favor. Tenemos un nivel de oración. Padre, te alabo, te bendigo, te glorifico. Padre, lo que te dije esta mañana te lo digo ahora. Gloria a Dios. Y ahí quedó. Pero hay otras veces que hay que intensificar la oración, que hay que derramar el corazón, que hay que tocar la puerta del Señor. No me voy hasta que no me abra, Señor. Estoy necesitado, Padre. Haz algo. Acuérdese de lo que dice aquí en el contexto. Y dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Aquí me está hablando del carácter de Dios y del conocimiento. Estamos hablando del discernimiento que debemos tener, ¿no? Y dice, si Dios es nuestro Padre bueno, si le pedís pan no te va a dar una piedra, hermano. Él te va a dar lo que le estás pidiendo, que sabe que lo necesitas. No te va a dar cosas que no necesites. Él te lo va a otorgar, te lo va a entregar. Es la voluntad de Él. Es el carácter misericordioso. Es el amor. Pero también tiene que ver con la actitud mía. Y aquí dice, o si le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres... de la regla de oro para recibir. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ellos, porque esto es la ley y los profetas. Quiere decir que si yo necesito algo, que yo necesito que Dios me dé, pero yo no doy, y aquí se cayó la estantería. Esa es la regla de oro. Esa es la regla dorada, la regla de oro de la oración.
Pida pues, busque, llame. Pero cuando llaman a la puerta, usted abre. O se asoma y dice, no abre, que fulano. Yo sé que estoy pisando callos. Cuando llaman, usted contesta. No, dile que yo no estoy. No, si te vi no me acuerdo. Cuando pide, cuando le piden, usted da. Porque recuerde que es una regla de oro. ¿Usted quiere que le den? Pues dé. Porque nosotros también cuando le piden a usted y usted tiene para dar, no da. Si da, no problema. Porque estoy hablando de un contexto de juzgar. ¿Cuánta gente con hambre en la calle? Salimos del templo y alguien por ahí, vea, regáleme algo, tengo hambre, para un pan, alguna cosa. No tengo, teniendo. Está mintiendo, por un lado. Y los mentirosos no entran al reino. Ya está embarrándolo allí. Por otro lado, enseguida se va para su casa y le pide a Dios porque al otro va a tener que pagar los servicios. ¿Cómo abre la puerta usted? ¿Cómo quiere que Dios le abra la puerta? Está golpeando la puerta. Pues yo no entiendo. Yo no entiendo cómo uno puede cerrar el corazón. Será así. Yo sé que usted no. Pero hay mucha gente, en alguna parte tiene que haber gente así. Que les piden una ayuda, les piden, claman misericordia, les piden una ayuda. A alguien en la calle, un amigo, alguien necesitado. Y entonces dicen, no puedo, no tengo, no, yo no voy a alcahuetearle que trabaje, que no sé qué. Hombre, tras el trabajo no ha podido conseguir trabajo, o no sabe trabajar, o nunca ha trabajado, ha sido vago toda la vida, pero es un hombre y una mujer creados a la imagen de Dios, y Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, y Él, ni para qué le sigo diciendo versos, Él da alimento a todo ser viviente. ¿Y cómo se lo va a dar? A través de nosotros. Pedid y se os dará. Usted le pide a Dios y Dios no le manda un ángel, ni le manda un costalado de remesa. Llega el hermano y le dice, hermanito, mire, aquí te traigo esto, tenga esta ofrenda, tenga esto, te doy esto. Ustedes, ¿qué dice usted? Cuando eso le ocurre, ¿qué dice? Ay, Padre, gracias, yo sé que tú usas a este hermano para bendecirme. Amén, Señor, gracias. Yo sé que este hermano fue que tú lo moviste, es que tú, Señor, lo moviste a misericordia. Tú me enviaste por medio de él, y se pone contento uno y glorifica a Dios y le da gracias, y ese hermano es un canal de bendición. Para usar Dios a usted para bendecir a otro. No gusta esto. Yo sé que no. Me imagino la cara de algunos. Primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 3. Una buena conciencia. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Sed de un mismo sentir, compasivos. ¿A usted le gusta que le tengan compasión? Claro, empezando por Dios. Dice, misericordiosos. ¿Usted clama misericordia? Claro. ¿Y usted hace misericordia? Compasivos, misericordiosos, amigables. No cuando nos conviene, debemos ser amigables.
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Yo tengo marcado aquí mi Biblia, colorcito, una palabra, un cuadrito le hice ahí y lo rellené con color. Sabiendo, yo tengo que saber esto, usted tiene que saberlo, el cristiano tiene que saberlo, el Hijo de Dios tiene que saberlo, sabiendo que fuiste llamados para que heredase bendición, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. ¿Qué es lo que dice? Que seamos del mismo sentir, compasivos, misericordiosos, amándonos unos a otros, no devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo, porque yo voy a bendecir a otro, porque yo sé que Dios me llamó a mí para que yo heredara derecho legal como hijo, la herencia, heredara bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. No lo juzgue. Eso trata de todo aquí, pero en el perfil que traemos. No lo juzgue. No lo juzgue de vago, no lo juzgue de sinvergüenza, no lo juzgue de inútil, de perezoso. Ayúdenlo. Pero si es que es así, ay, ¿qué importa? ¿Y cómo andamos nosotros? ¿Y cómo somos nosotros con Dios y nos bendice? A veces no queremos orar, a veces no queremos congregarnos, a veces no queremos leer la Biblia. Y vamos ahí con cara y yo no fui, Padre, Señor, ayúdame, y Dios nos ayuda. Tenga cuidado con esto, hermano. Que esto es lo que Dios manda. Escucha bien. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. ¿Cómo uno aprende a hacer el bien? Apartándose del mal. No hablemos engaño, no juzguemos a la gente, no condenemos. Estamos mirando ese perfil, esto trae más. Dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a mis oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y propiamente juzgar a otro, condenarlo, no es hacer el bien. Bueno, nos quedan algunos versos allí por escudriñar, pero creo que es suficiente con eso para que nosotros podamos entender. Mi hermano querido, esa parte es importantísima. No debemos juzgar a otro, no debemos condenar a otro. Debemos sí juzgar lo que está haciendo para mirar qué cosas está fallando, qué cosas están mal hechas, ¿para qué? Para ayudarle, para corregirle, para instruirlo, para decirle de parte de Dios pues que se acomode, que haga las cosas mejor, que Dios quiere bendecirlo, que Dios quiere prosperarle, que Dios quiere ministrar su vida. Entonces, hermano, en este contexto estamos viendo nosotros que el camino del Señor no es fácil, que la puerta es estrecha y la puerta es angosta y el camino estrecho. Sigue el contexto. Y que por sus frutos es que nosotros conocemos. Por eso necesitamos discernimiento. Estamos viendo, a veces, si usted mira, hermano, usted mira un árbol que no es tiempo de cosecha, y usted se enoja y se levanta bravo con el árbol porque echa mucha basura, porque echa mucho, de pronto las hojas se caen en un determinado tiempo, y este árbol que le voy a dar machete, lo voy a cortar, le voy a poner el hacha porque me tiene harto su basurero.
Ay, hermano, pero cuando viene la cosecha de mango, de aguacate, lo que sea, la sonrisa le llega de oreja a oreja y habla bien del árbol. Ay, tengo un árbol de aguacate que me produce tantos aguacates por cosecha y lo vendo a tanto por tanto, me da tanto. Y sonríe así como me estoy sonriendo yo. Pero no tiene en cuenta que cuando no es tiempo de cosecha, pues el árbol implica cuidado, implica también a veces trabajo. Y así pasa con la iglesia. Un hermano no produce, no hace las cosas como tiene que ser. Pero si nosotros trabajamos en él, lo enseñamos, lo corregimos, lo abonamos, ahondamos en sus raíces, puede producir mucho fruto, que será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender toda esta cuestión y por su fruto los conoceréis. Ahora, termino aquí diciendo que así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos. No puede. Es imposible que un árbol bueno dé malos frutos. El que no da frutos buenos es porque es malo. Así de sencillo. Y el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces por su fruto los conoceréis. Entonces no hay necesidad de condenar a nadie. El fruto nos dice si es bueno o es malo. Basta con nosotros saberlo y entonces ahí empezamos hacemos la parte que dice diacrino. No me puedo meter ahí debajo. Mire que aquí para terminar una anécdota. En mis tiempos mozos, yo me cuadro siempre debajo de un árbol, por la sombra. Ahí siempre me paraba. Por cuestiones de trabajo siempre me gustaba ir en esa parte. Y un día, pues llegó otro y se paró, pues, en un horario que no era el que yo me hacía siempre. Y era un árbol de esos fibrosos, de esos de caucho. Unas ramas larguísimas, pero son muy fibrosos. Y se desgajó con el peso de la rama, se desgajó y le cayó encima de esa buceta, la volvió papilla. Desde ese momento, yo nunca más me vuelvo a hacer debajo de un árbol de caucho. O sea que es peligroso hacerse junto a ellos porque en el momento menos pensado, el peso de esas ramas tan largas son frondosos, bonitos, dan muy buena sombra, pero son peligrosos. Entonces por los frutos nosotros los conocemos y propiamente ese árbol nunca le dio un fruto. Decía el Señor, es muy sabio y uno lástima no conocer una palabra desde temprana edad, porque cuántos problemas nos hubiéramos librado, de cuántos conflictos y cuánto pecado nos hubiéramos librado. Bueno, a partir de mañana con la ayuda de Dios vamos a entrarle por otro lado. Vamos a ver qué el Señor mandó, qué mandó el Señor a predicar. Esa es una parte, vamos a ir en otra parte. No estamos estudiando muy profundo esto, sino los principales puntos, como para que nosotros entendamos por qué mi pastor no predica estas cosas que predican los otros pastores. ¿Por qué el pastor de acá predica una cosa y por qué el pastor de acá predica otra? Usted lo que tiene es que diacrinos, tiene que examinar las cosas, no para juzgar al pastor, no para condenarlo, sino para discernir, para poder entender si se está recibiendo una buena enseñanza o no. Si usted se le está enseñando y se está restaurando y está transformando su vida, o usted se convirtió en un religioso, porque ahí sí hay un problema. Para eso son estas enseñanzas, que usted pueda afianzarse en la fe y sepa que Dios mandó qué es lo que hay que predicar, que hay mucha predicación hoy en día que Dios no la ha mandado. Dios no me ha mandado, perdóneme hermano, pero Dios no me ha mandado a hacer reuniones de empresarios. Si algún día hay que enseñar acerca de esas cosas,
se enseña a toda la iglesia, pero yo no voy a abrir un lugar para decir, entran los empresarios, entran los de aquí, los invitados que ni son cristianos. Voy a enseñar al pueblo, sí, a manejar, a ser buen administrador, a tener recursos y toda esa cuestión, pero ¿qué mandó el Señor? ¿Qué mandó el Señor predicado? Vamos a orar al Señor, a darle gracias por su palabra. Espero que haya sido de bendición, que usted sepa, hermano, administrar conocimiento. Creo que ya ha entendido lo de juzgar. Es cuando uno tiene una viga en un ojo y está tratando de sacar astillitas a los demás de los ojos. No. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y bajo la inspiración y la unción de tu Santo Espíritu, Señor, hemos estado delante de ti. Yo sé que tus ojos están sobre los justos y tus oídos atentos a nuestras oraciones. Y es mi oración, Señor, que tu iglesia pueda edificarse en la santísima fe, que podamos conocer lo que es la sana doctrina, que podamos entender qué es la fidelidad tuya y podamos aprender, Señor, que tú eres el único, Señor, que puede transformar nuestra vida, que necesitamos, Dios mío, agradarte en todo, que debemos, Dios mío, honrar y bendecir tu nombre, que debemos, Dios mío, Señor, exaltar tu presencia y proclamar tu verdad y entender tu misericordia. Yo clamo, Señor, para que tu mano poderosa sea sobre esta congregación, sobre estos hermanos, sobre este tiempo, Dios mío, de enseñanza, y que podamos glorificarte, podamos exaltarte, podamos buscar tu rostro con diligencia. Señor, ayúdanos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre maravilloso, y te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a discernir entre lo santo y lo profano, y que podamos, Dios mío, aprender de ti, siendo mansos, humildes de corazón, Señor. Señor, que tu iglesia pueda ser ministrada por tu Espíritu, Señor, que sea tu Espíritu confirmando la palabra en cada corazón y podamos ser sanados, Señor, de toda herida, sanado, Dios mío, de toda enfermedad inmunda, Dios mío, que ha querido, Señor, apegarse a nuestra alma, Dios mío, para producir dolor, angustia, rechazo y complejo, Dios mío. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Ha sido un placer, un gozo, una bendición estar con ustedes en este tiempo, y estoy seguro que para ustedes también. Y mañana, con la ayuda de Dios, estaremos a las 7 de la mañana perseverando. Hay que perseverar en oración con acción de gracias. Vamos a darle gracias mañana a Dios. Gracias, gracias, gracias por todo, gracias, aún por los problemas. Esto nos ayudan a buscar de Dios, a entender que necesitamos de Dios y que nadie será fuerte en sus propias fuerzas. De tal manera que la invitación para mañana a las 7 en punto de la mañana y en la tarde continuamos con estos temas. Dios les bendiga a todos y una feliz noche, y que la paz de Dios gobierne sus corazones. Amén.